Sí, 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 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, probando. Estamos aquí en la casa del hermano Víctor Montúfar, en la parte de enfrente. Y gracias por conectarte a través de estas plataformas. Queremos darte la cordial bienvenida. Queremos que usted se tome un tiempo con la palabra de Dios. Queremos que usted medite en la palabra de Dios. ¿Qué no diéramos nosotros los seres humanos? Porque el ser humano se pusiera al mando de todo de lo que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué no diéramos nosotros? Así que les hacemos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Antes de seguir adelante, quisiera decirles que vamos a estudiar. Vamos a estudiar el folleto o la cartilla, se llama La Fe de Jesús. La tenemos ahí en la pantalla, luego lo puse yo ahí para que todos la puedan ver. Miren, si alguien que no la tiene puede tomar una foto y en el tiempo libre la puede estudiar en su casa. La lección número 12 es la que vamos a estudiar esta tarde. Ahí se las dejé para que todos los que estén mirando desde su casa ahí puedan. No, Víctor, bienvenido. Aquí estamos. Aquí estamos tratando de grabar un video con el hermano Víctor Hugo Robles. Ay, ay, ay. Queremos enfatizar con este estudio y se llama La Fe de Jesús. Queremos enfatizar con este estudio y se llama La Fe de Jesús. Tenemos el folleto de La Fe de Jesús. De donde quiera que nos estén sintonizando, gracias Ramón Random Tony Toti Donald Lavable Potato Mercedes Rodríguez Random Toti User. Hay muchos users aquí. Bienvenidos a la página, a esta plataforma Quali Jet Electric. Bienvenido a esta plataforma. Ya en unos minutos vamos a dar el inicio a este estudio. Gracias por conectarte. Gracias por estar aquí presente. Aquí tenemos la santa palabra de Dios y la vamos a leerla en los próximos minutos. Es la armadura de Dios, la santa palabra de Dios. Y pues, claro, una cordial bienvenida. Ya antes de iniciar este estudio, vamos a esperar unos minutos a que se conecte aquí el hermano Víctor Hugo Robles en este lado, por este lado. Aquí tenemos en el otro teléfono, aquí de este lado. Solamente que lo estamos esperando para que nos haga una llamadita, que es por él que hemos iniciado estas clases, para terminar, porque como él se bautizó y los estudios todavía no los termina, por eso es necesario que lo llevemos a cabo. Entonces, antes de eso, podemos cantar un corito un canto. Entonces, antes de eso, podemos cantar un corito un canto. Y vamos a cantar ahorita. Vamos a cantarlo ahorita que estamos aquí. Y va a ser un himno, o más que nada va a ser un canto. Un canto. Va a ser un canto que dice: ¡Espérese! ¡Poquito más!
renacer. De hecho, ese es el canto de él cuando se bautizó. Es que el cielo hace fiesta cuando una alma se bautiza. Es que el cielo hace fiesta cuando una alma se bautiza. Entonces, recientemente un accidente de auto. Hay fiesta en el cielo. Entonces, en ese momento vamos a cantar. Vamos a usar aquí las bocinas del hermano Víctor Montúfar. Aquí en esta casa donde se han abierto los estudios. Vamos a cantar el cantito. Corito o canto. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, pero noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clamas y vacilas, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Ven. Es renacer. Ven.
Gracias, queridos amigos. Vicky, Wendy, gracias por conectarte. Gracias cada uno de ustedes. Es una alegría estar unidos esta tarde para darle gloria y honra al Señor Todopoderoso, Padre nuestro. Darle gloria y honra al Señor Todopoderoso, Padre nuestro. Está en los cielos. Y sabemos que a través de su Santo Espíritu poderoso, Padre nuestro, está en los cielos. Y sabemos que a través de su Santo Espíritu está con cada una de las personas. En donde quiera que se encuentre, le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes por venir a estar conectados en esta plataforma. Oremos al Señor. Démosle la honra y la gloria a Él. Pongámosle todas nuestras cargas a Él, porque Él es grande y poderoso. Querido Dios y Padre Celestial, en esta tarde hermosa, jueves, estamos ya entregando el día, y va a venir ya, Padre amado, la noche. La noche es larga, en el cual durante la noche practicamos la muerte, porque cuando dormimos nada sabemos, ni sabemos si vamos a despertar. Tendremos un día más. Solo dependemos de tus manos, de tu santa y bendita voluntad, de que usted nos dé una oportunidad al levantarnos y seguir adelante. En estos momentos ponemos estos estudios en tus santas y benditas manos, porque usted es grande y poderoso, y grande es su misericordia. Grandes son sus misericordias, sus bendiciones para todos aquellos que lo buscan en oración, en ayuno, aquellos que meditan en tu santa y bendita palabra, aquellos que buscan tu presencia en sus vidas, aquellos que escuchando tu voz no endurecieron sus corazones, aquellos que dijeron: busquemos de Dios. Gracias, Padre eterno, gracias por tu voluntad. Gracias por haberme dado el privilegio de llamarme uno de tus hijos. Gracias, Padre amado. Bendice a las personas que entren a este live, a esta plataforma, y a aquellos que se conecten para estudiar las santas y benditas escrituras. Los pongo en tus santas y benditas manos. En Cristo Jesús oramos, y el Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, Padre eterno. Bendiciones de parte de Dios. Les doy un cordial saludo a cada una de las personas que se conectan en esta tarde. Gracias, Padre amado. En Cristo Jesús ponemos todo en tus manos. Que sea el Maestro, el Santo y bendito Espíritu en nuestras vidas. No solamente hoy, sino todo el resto de los años que nos restan en este mundo que de una u otra manera la carne está inclinada al pecado, pero que Cristo un día nos llamó el Padre hacia Cristo, y por eso Cristo entró en nuestras vidas. Y aquellos que no lo han aceptado, nunca es tarde para permitir que Dios entre en sus vidas. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y él conmigo. Me sentaré con él. Estaremos juntos. Cenaremos juntos, dice el Señor. Dios les bendiga en Cristo Jesús. Vamos a seguir. ¿Hay una camisa roja ahí? No. Un momentito. No, no hay nada. No. Un momentito. No, no hay nada. No. No son camisas, son pantalones. Hay una camisa roja que le hay allí. No, no está ahí. No. No está, muchacho. Luego venga y la voy a buscar, pero no está ahí. No, está como arriba, allí. No hay nada. No hay nada. Bueno, muchacho, lo dejo porque estoy aquí ocupado, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con los estudios. Ya que...
Mientras esperamos que se conecte alguien más, bueno, demos inicio de una vez. ¿Para qué esperar para más tarde lo que se puede hacer? Bueno, como podemos ver, les hago la cordial invitación a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Francisco, quizás nomás pasaron aquí y he envejecido. No he visto justo ni su descendencia mendigar, dice. No he visto la enseña de cómo guardar, en otras palabras, ahí dice el sábado, pero en otras palabras, el séptimo día de este pues, lo bueno, entonces bueno, entonces vayamos. Ese es el tema, la lección número 12 de lo que la Biblia enseña acerca de guardar o el séptimo día. El día de cuando estuvimos conectados, vimos nosotros, ya repasamos de los 10, pero también vimos Génesis 2 del 1 y lo vamos a volver a leer. Y la pregunta no dice no va a ser una forma incorrecta, sino correcta. No existía un pueblo que se llamara judío, porque fue muchos años después cuando escogió o llamó a un hombre conforme su corazón, Abraham, y quería que saliera el Salvador del mundo, porque quería que saliera el Salvador del mundo. ¿Por qué necesitábamos un Salvador? Porque ya el mundo había caído en pecado. El mundo estaba bajo las manos o las garras pecan. Dios los saca del Edén. Sabemos toda la historia. Algunos no la saben, pero los recomiendo que vayan a leer Génesis. Al principio, cuando Dios creó todo, del árbol del bien y del mal, era un pecado desde el día del Edén, del jardín del Edén, y desde ese día se venía matando por causa del pecado. Jesús muere en la cruz. Ya no se sacrifican más corderos, hasta ahí cesan los sacrificios. Eso lo miraré el Génesis capítulo 2. Si alguien tiene su Biblia allá en su casa, también la puede abrir, y si no, pues también escuchando. Si alguien tiene su Biblia allá en su casa, también la puede abrir, y si no, pues también escuchando. Y dice así. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, todo lo que hay en. Versículo 2. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Versículo 3. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra. Entonces, ahí dice la pregunta, acá arriba dice, ¿qué hizo Dios con el sábado? O sea, ahí dice la pregunta, acá arriba dice, ¿qué hizo Dios con el sábado? Lo santificó. O sea, ¿qué de santificar? Que lo apartó de los demás. Estaba con Adán y Eva. Adán y Eva, sexto día. Y ya para el séptimo creó nada, sino que
nada, sino que qué es lo que le estuvo con, como un cuando está con sus niños o una madre cuando está con sus bebés, su bebé, a su a él le dedicó este día, pero este día es diferente a todos los días. Así que volviendo o simplemente ese libro, El conflicto de los siglos, habla de la historia por dónde ha pasado la iglesia y cómo ha dejado de existir, cómo las personas han dejado de ir a los sábados a la iglesia y ya no, y ya han cambiado, han llegado, van y han iniciado yendo el domingo. ¿Cuándo se inició? ¿Por qué razones? Y todo. Claro que la palabra de Dios es iniciado, han llegado, van y han iniciado yendo el domingo. ¿Cuándo se inició? ¿Por qué razones? Y todo. Claro que la palabra de Dios es iniciada. Mi comida, mi comida, cosas que me pueden quitar o atrasar. Por ejemplo, el último día de la semana es el viernes, por la tarde a la caída del sol. El viernes, mañana, te podría decir a la caída del sol. Lo miraremos más enseguida ahí, en la Santa Palabra, que a la caída del sol empieza el sábado, mañana por la tarde, el Santo Sábado. Porque Dios lo bendijo, lo santificó. O sea, estamos diciendo cuando dicen feliz Santo Sábado o Santo Sábado a alguien, es porque el sábado, estamos diciendo cuando dicen feliz Santo Sábado o Santo Sábado a alguien, es porque el sábado es especial. Cuando me llaman a mis santos porque yo si antes robaba, ya no robo, he hecho un cambio, antes tomo alcohol. Cuando me llaman a mis santos porque yo si antes robaba, ya no robo, he hecho un cambio, antes tomo alcohol, no, nada de vicios, solamente va a llamar a dar información acerca del pueblo de Israel cuando Dios les dio el maná en el desierto, cuando salieron de Egipto, de la esclavitud, hacia Canaán, la tierra prometida. Dios les dio de comer el maná y les dio la prometida. Dios les dio de comer el maná y les dijo qué días podían recoger y qué días no. Y es por esta razón, vamos a ver el día sábado si salían o qué sucedió con ellos cuando ellos iban cuando ellos iban al desierto a levantar el maná. Vamos a ver pero vamos a contestar la pregunta: ¿en qué día se deben hacer los preparativos? Cuando ellos iban al desierto a levantar el maná. Vamos a ver pero vamos a contestar la pregunta: ¿en qué día se deben hacer los preparativos? Éxodo 16. Vamos a ir a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Rápidamente abrimos la Biblia en Éxodo capítulo 16. Por aquí ya casi estamos llegando. Éxodo capítulo 16. Éxodo 16. Éxodo 19, 2 capítulos atrás. Hemos llegado. Éxodo capítulo 16, versículo 22 al 28. Esta es la pregunta. La tenemos aquí arriba. ¿Cómo está mi dedo? Dice aquí: ¿en qué día se deben hacer los preparativos? Veamos qué dice la santa y bendita palabra de Dios. Demos lectura en el nombre del Padre, del Santo, poderoso Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera, en el versículo 22, dice, pero el día sexto, o sea, el viernes, el día sexto, recordemos que según el calendario de la Biblia, es el viernes. O lo ponemos en Google, o sea, el viernes, el día sexto, recordemos que según el calendario de la Biblia, es el viernes. O lo ponemos en Google, es la pregunta ahí a través de internet y le puede decir cuál es el último día de la semana, el primer día.
y según el calendario o la Biblia, el calendario hebreo. Dice aquí, dice, pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Lo leemos nuevamente. Vamos a leer desde el 21. Dice, leemos nuevamente. Vamos a leer desde el 21. Dice, todas las mañanas cada uno recogía la cantidad necesaria porque se derretía en cuanto calentaba el sol. ¿Qué se derretía? El maná. Ellos salían cada mañana de cada día a recoger lo que ellos, según la familia, era el doble, ¿va? Dice, pero el día sexto recogieron el doble. Ahí está la respuesta, mira. El día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informarle de esto a Moisés. En el 28 dice, el versículo 28 dice de la siguiente manera. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Vamos a leer también, vamos a continuar con el 23 al 27, a ver qué es lo que encontramos aquí. Dice, esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado, ahí está la respuesta. Mañana sábado es día de reposo, consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer. O sea, de cocinar. Cocinen lo que tengan que cocinar. Hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las ordenanzas de Moisés. Dice los israelitas cumplieron las ordenanzas de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se aguzanó. O sea que el viernes tenían que recoger doble para que el viernes tenían que recoger dobles para que el día séptimo, que es el sábado, fueran a adorar al Señor, a la iglesia, o estuvieran unidos para darle en el templo donde se reunían, donde estaba el arca del pacto, para darle la alabanza a Dios y no se tuvieran que preocupar por ir a recoger. Por eso el viernes recogían doble. Entonces, ¿en qué día se deben de hacer los preparativos? No vamos a dejarlo todo para el viernes. Vamos a empezar desde el día primero, que es domingo, lunes 2, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Son 6 días. En esos 6 días, ahí dice que cada día traían lo suficiente para comerlo en las mañanas, pero el día viernes recogían doble para que el sábado no salieran a recoger el maná. Así como hoy supongamos que tengo que trabajar, como dice el mandamiento, cuarto mandamiento, 6, acuérdate del día séptimo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es día del Señor tu Dios. En él no haga cosas que me aparten del Señor, porque Dios quiere que esté en la iglesia ese día, porque así fue el plan de Dios desde el principio, desde Génesis. Entonces contestamos la pregunta ahí, ¿en qué día se deben hacer los preparativos? Sé que algunos van a poner ahí durante la semana, pero otros van a poner el viernes. Para mí, no voy a dejar todo para el último día, el viernes, sino que lo voy a hacer durante la semana. Tengo que ir preparando cada día, así como salían en la mañana a recoger el maná, también cada día tengo que salir a trabajar e ir poniendo en regla mis cosas para que el día viernes no se me haga carga y el día sábado esté libre y esté listo para adorar a Dios en el santo templo. Entonces ya tenemos la pregunta número
2 contestada. Está ahí en la pantalla. Para los que no estaban presentes, estamos estudiando lo que es la fe de Jesús en la lección 12, lo que la Biblia enseña acerca de cómo guardar el sábado o el séptimo día, el día de reposo, que está escrito en Génesis 2, capítulo del 1 al 3. En Éxodo está el cuarto mandamiento. Y pasaremos a la pregunta número 3. Gracias por conectarte. Por acá estamos mirando que vamos a dar una revisadita aquí. Gracias por conectarte. Por acá estamos mirando que vamos a dar una revisadita aquí. Estamos mirando que está aquí la guerrera. La guerrera. Está también James Wilson y Wendy. Como siempre están ahí. Que Dios les bendiga y los colme de muchas bendiciones. Y que sus peticiones que ustedes tienen en mente, cuando ustedes claman al Señor, el Señor pueda escucharles y pueda contestarles. Dios, todo lo que nosotros antes de venir a Él para darle gracias y poderle pedir algo, Él ya lo sabe y conoce los corazones. Así que tengamos la fe de que Él puede y nos puede ayudar en lo que nosotros lo necesitemos. Vamos a pasar a la pregunta número 3. ¿Cuándo comienza el sábado? Vamos a ver qué dice la Santa Palabra en la pregunta número 3. ¿Cuándo comienza el sábado? Vamos a ir rápidamente al libro de Levítico, capítulo 23 y el versículo 32. Levítico, el libro de Levítico está en la Biblia, los 5 libros de Moisés, el tercer libro. Y dice, bueno, vamos a llegar ahí, todavía nos faltan unos versículos mientras, si alguien nos acompaña, y también da mucha bendición de que alguien que esté estudiando ahí en su casa, algo vamos a adquirir a través de estos estudios. La fe, quizás, y la fe es muy importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe lo podemos agradar a Él, porque cuando le pedimos es necesario que vengamos y lo hagamos con fe. Dice que lo hagamos con fe. Dice que el que se acerca a Dios es necesario que se acerque, que lo crea, que Él está ahí y que lo escucha, porque Dios le agrada a Dios, porque sin fe es imposible que le agrademos a Dios. Vamos a leer el capítulo 23 en el versículo 22. 32. El versículo 32 del capítulo 23 en el libro de Levítico. Sin antes leyendo la pregunta nuevamente, en el libro de Levítico. Sin antes leyendo la pregunta nuevamente, la pregunta número 3. ¿Cuándo comienza el sábado? ¿Cuándo comienza el sábado? Vamos a ver qué dice la Santa y Bendita Palabra. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Señor Jesucristo y del Santo Espíritu. Será para ustedes un sábado de solemne reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes. Aquí lo que está hablando es de que de una tarde, dice, será para ustedes un sábado de solemne reposo, y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde, ahí está, desde la tarde, este sábado. O sea que está poniendo una fecha de un sábado, pero lo más importante es que está hablando, queremos llegar a la pregunta, ¿cuándo comienza el sábado? Y ahí nos está dando una respuesta de que los días, todos los días comienzan a la caída del sol. De tarde a tarde es un día, son 24 horas, según la Biblia, según el calendario de hebreo. Según Dios,
porque Dios fue el autor de la santa palabra, su santa y bendita palabra. Entonces dice hasta el día, y pone aquí hasta el día 9 del mes, hasta la tarde siguiente. Ahí está, de tarde a tarde. Entonces ahí vamos a buscar la respuesta. ¿Cuándo comienza el sábado? Levítico 23:32. Podemos ir a leer otros libros como Génesis, cuando Dios creó. Y sí los invito a leer ahí, pero no lo vamos a leer en esta ocasión. Pero cuando Dios creó, día a día que Él fue creando, el día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y al séptimo que lo reposó. 6 días. Ahí podemos ver también que el día comienza en la tarde de la caída del sol. Ahora eso es, ahí le podemos poner la respuesta. ¿Cuándo comienza en la número 3? ¿Cuándo comienza el sábado? El sábado comienza el viernes a la caída del sol. El sábado comienza en la tarde a la caída del sol. A la caída del sol. El sábado comienza en la tarde a la caída del sol. Bueno, dejamos la respuesta y seguimos con la última pregunta. Espero que bendición estos estudios y que algo se nos pueda quedar en nuestra mente. Ustedes aprenden y yo aprendo también. Y porque esto es de aprender cada uno de Dios, de la palabra de Dios. Estamos estudiando este curso básico y avanzado, la fe de Jesús. Y ahí lo tenemos en la pantalla. Y esta es la portada. Vamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice de la siguiente manera: ¿de qué hay que abstenerse en sábado? Vamos a ver, vamos a ir a Éxodo 20, el versículo 10. Éxodo 20. Vamos un libro atrás de donde estamos en Levítico. Vamos a ir a un libro atrás, que es el Éxodo. A un libro después del primer libro de la Santa y Bendita Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Santa y Bendita Palabra de Dios. Leemos Éxodo capítulo 20, el versículo 10. Éxodo capítulo 20 y el versículo 10. En la pregunta número 4. ¿De qué hay que abstenerse en sábado? ¿O qué no debo de hacer en sábado, verdad? Vamos a ver. La palabra de Dios. Le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de Todopoderoso, de Dios Jehová de los ejércitos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, y el Santo y Bendito Espíritu, nuestro Consolador. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero el día séptimo será un día de reposo. Dios le recordaba en aquel tiempo al pueblo de Moisés, cuando venía en el desierto, que el día de reposo. ¿Por qué le recordaba Dios al pueblo de Israel cuando venía del desierto? Porque ellos tuvieron que el día de reposo. ¿Por qué le recordaba Dios al pueblo de Israel cuando venía del desierto? Porque ellos tuvieron, recordémonos que ellos estuvieron en Egipto 400 años, si no me equivoco, estuvieron de esclavos. Cuando José se llevó a su papá, al nieto de Abraham, que era Jacob, y José era uno de los hijos de Jacob. Fueron 12 hijos, los 12 de 12 tribus, y él fue el que fue vendido por sus hermanos, y él se llevó a Egipto a su papá y a sus hermanos. Es una historia larga, no la vamos a contar, pero sabemos la historia, y si no la sabemos podemos ir a leer en Génesis, ahí lo encontramos, o leer la Biblia, las historias, y vemos de que mientras estuvieron de esclavos, cuando es uno esclavo, ¿que hay libertad o no? No lo hay. Entonces ellos estuvieron de esclavos en Israel, y claro que no había día para ellos allá en Egipto.
para ellos no había, para ellos allá en Egipto, para ellos no había día de descanso, eran esclavos. Entonces cuando Dios los libera de la esclavitud de Egipto, nuevamente les recuerda y les vuelve a recordar a través de Moisés. Le da en una tabla en 2 tablas los mandamientos. En la primera escribe 4 mandamientos, en la segunda 6. Y luego en el monte Sinaí, en el monte Horeb, fue cuando ya les volvió a repetir los mandamientos. Pero vamos a proseguir con la pregunta. Dice, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo. Imagínense que Israel venía en el desierto, que Moisés venía con el pueblo de Israel, lo sacó de Egipto y venían en el desierto. Y pues para ellos ya no guardaban ya, porque se les había olvidado la práctica de que en Egipto no guardaban el sábado. Dios nuevamente ahí les recuerda, no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo. Ahí está, una parte importante. Cuando dice que tu esclavo, también ni tu esclavo va a ser para ellos, ni las personas que fueran de extranjero que estuvieran con ellos o que se hubieran venido con ellos o en su casa de ellos, no tenía que ser trabajo también. Ni tu esclava, dice, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Ahí está, más claro. Entonces, ¿qué día? El día sábado es un día santo. Dijimos que en el capítulo 2, el versículo del 1 al 3, nos bien especificado que el día sábado es un día bendecido, después de haber creado todo lo bello de este mundo. Así que ese día Él quiso y quiere el día de hoy, y todavía ayer vimos, o antier en el otro estudio, que en la nueva tierra, en la tierra nueva, o sea, en la eternidad, nosotros guardaremos ese mismo día. O sea, es el 4º mandamiento, y los mandamientos son igual que la palabra de Dios, eternos. Ese mismo día. O sea, es el 4º mandamiento, y los mandamientos son igual que la palabra de Dios, eternos. ¿De qué hay que abstenerse en sábado? Ya lo habíamos recordado. Esto es como un recordatorio, ya lo habíamos hablado anteriormente. De no ir al trabajo. Si no nos dan el día en el trabajo, hay que pedirlo. Y si no nos dan el día, hay que pedirle una carta a la iglesia donde te congregas y decirle por qué razón no estás yendo, no vas a tomar ese día. Y si te despiden, pues Dios proveerá otro trabajo mejor. Yo antes de llegar a la iglesia, un testimonio corto, yo nunca me gustó trabajar los sábados. Claro, no porque era cristiano, nada de eso. No trabajaba los sábados también porque no conocía del Señor. Quizás de niño mi mamá me encomendó la palabra, me llevaba a la iglesia de pequeño, pero de los 12 años hasta los 24 años yo no visité una iglesia. Ya hasta mucho después visito la iglesia y claro, en ese tiempo que yo trabajaba, los sábados no iba a trabajar, no porque lo quería guardar como la palabra de Dios lo quiere, sino porque ibas a darle los deseos a la carne de ir a bailar y a andar haciendo cosas desagradables ante el Señor. Pero a hoy Dios me ha iluminado a través de su santa y bendita palabra y me hace saber que no han cambiado las cosas, que es el mismo, lo que Él preparó desde antes, que es desde el principio para su pueblo, todavía al día de hoy. Quiere que nosotros estemos cerca de Él, guardando lo que Él nos preparó. Porque recordemos que en la historia, al principio no había judío ni gentil, sino que fue mucho después cuando Dios escogió a Abraham, por una razón, porque el pecado ya había caído todo el mundo en las manos de Satanás. Entonces, como
habían caído, toda la humanidad había caído en las manos de Satanás, Dios tenía que proveerse de un Salvador. Y tenía que, para traer un Salvador, tiene que escoger a alguien, a alguien que se consagre, a alguien que esté decidido a seguirlo. Y Dios llamó de la tierra de los caldeos, que es Babilonia, a un hombre llamado Abraham. Y le cambió el nombre a Abraham, padre de multitudes. Y de él nacen dos hijos, Esaú, y nace Jacob. Y de Jacob nace Isaac. No, de Abraham, me equivoqué un poco. De Abraham nace Isaac. Nace Isaac. No, de Abraham, me equivoqué un poco. De Abraham nace Isaac. De Isaac nace Jacob. Y de Jacob nacen las 12 tribus. De la tribu de Judá es que viene el Salvador al mundo. Ahí estamos correctos. Entonces vamos a volver a la pregunta. ¿De qué hay que abstenerse el sábado? De hacer cosas desagradables ante el Señor. Cosas que Él quiere que ese día nos estemos apartados, adorándolo a Él, unidos al santo. Ir a la iglesia, estar con el Señor en la iglesia, ahí con el pueblo del Señor, que guardan conforme Isaías 8:20, dice que si no le hablaran conforme el testimonio, la ley y el testimonio, es porque no les ha amanecido a las personas que hablan. Deben de tomar en cuenta que la Biblia se resume en una sola historia, es un solo plan de salvación y que los 10 mandamientos no han cambiado, no han sido clavados en la cruz, como algunos lo dicen por ahí. Lo que fue clavado en la cruz en la muerte de Jesús fueron pero las leyes rituales, que en otro estudio lo miraremos. Leyes, por ejemplo, el corderito que se mataba para limpiar del pecado a los seres humanos, apuntaba a, por ejemplo, el corderito que se mataba para limpiar del pecado a los seres humanos, apuntaba a Jesús, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Juan el Bautista dijo, cuando estaba bautizando en el Jordán, he aquí el cordero que quita, cuando se acercaba al Jordán, dice aquí, en el Jordán, he aquí el cordero que quita, cuando se acercaba al Jordán, dice aquí, se acerca, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Él se refería a que ya estaba ahí se cumplía la escritura, de que Jesucristo es también en otras palabras, es el segundo Adán. Así como por el primer Adán caímos o cayó todo el mundo en pecado, por el segundo Adán salimos del pecado. O sea, Él nos abrió la puerta de la gracia para poder ser salvos. Bueno, sigamos con la pregunta. Ya contestamos la pregunta número 4, de que hay que abstenerse en sábado de hacer cosas ilícitas ante el Señor. Mi comida la tengo que cocinar el viernes. Mi ropa la tengo que lavar durante la semana. Los 6 días tengo que trabajarlos, pero el sábado tengo que irme a la iglesia, como Dios manda. Vamos a ir a la número 5. Pregunta número 5. Y está ahí, todos la podemos ver. ¿A dónde debemos ir el día sábado? Parece que ya lo mencioné ahorita, pero vamos a ver que la escritura nos diga aquí. Y vamos a ir al Evangelio, como dicen, San Lucas capítulo 4 y el versículo 16. San Lucas, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios. Y luego lo vimos en 2 estudios atrasados, cómo reflejan lo mismo. Según ellos, unos dan más detalles de lo que hizo Jesús cuando caminó la tierra y otros menos, pero todos se resumen y testifican de que Cristo hizo grandes milagros. Entonces vayamos a Lucas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 4 y el versículo 16. Hemos llegado, aquí estamos ya. Leámoslo, a ver qué nos dice la palabra, sin antes leer la pregunta nuevamente. La número 5 dice, ¿a dónde debemos ir el día sábado? Y vamos a ver, el estudio que dimos la vez pasada, antier, el día martes, nos decía que dimos la vez pasada, antier, el día martes,
nos decía qué día guardó el Señor Jesucristo y qué día guardó la Virgen María, qué día guardaron los apóstoles y qué día guardaremos en la eternidad. Y todo concluido, los apóstoles y qué día guardaremos en la eternidad. Y todo concluido, se concluyó de que es guardaremos o guardaban ellos el sábado. Y es lo que nosotros debemos hacer. Y vamos a ver en esta ocasión dónde debemos de estar o ir el sábado. Vamos a ver, Lucas 4:16. San Lucas 4:16 dice de la siguiente manera. Lo leemos: en el nombre del Padre Todopoderoso, el Señor Jesucristo, que nos libró de las cadenas de este mundo, y el Santo y bendito Espíritu. Dice el versículo 16 del capítulo 4 del libro de Lucas. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado, dice, entró en la sinagoga. Un sábado entró a la sinagoga. En aquel tiempo una sinagoga era como una iglesita, o la sinagoga era un lugar de enseñanza. Y lógicamente, como su costumbre, Jesucristo ese día entró en la sinagoga. Dice como era su costumbre. O sea, ¿y por qué? Porque uno se acostumbra a algo, es porque Dios el Padre lo había mostrado. Él sabía más que nada, como hijo de Dios, sabía lo que Dios el Padre había puso o quería. ¿Cuál era la voluntad del Padre más que nada? Dice, se levantó para hacer la lectura. Y el 17 dice, versículo 17, lo vamos a leer también. Ahí nomás teníamos el versículo 16, pero vamos a avanzar en el versículo 17. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, palabras del Señor Jesucristo, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. En otras palabras, dice el año favorable del Señor. Se estaba cumpliendo la escritura de Isaías ahí en Lucas 4:16. Entonces, ¿a dónde debemos ir el día sábado? Qué gran ejemplo nos da el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que Él, como su costumbre, dice, Él sin duda alguna, todos los sábados estaba ahí en la sinagoga. Y como Él en unos más tarde de ese tiempo, en aquel tiempo estaba yendo ahí en Nazaret, como su costumbre. Pero sabemos que Él después inició su ministerio y empezó su ministerio por 3 años y medio y anduvo visitando aún el templo de Jerusalén y las sinagogas, que serían las pequeñas casas de enseñanza. Y ahí fue donde fue él a leer los libros. No podía ir otro día, porque otro día no estaba abierto. Ese día era el indicado, porque así lo apuntan las escrituras del 4º mandamiento. Porque Dios así lo planteó desde el principio. Entonces vemos la pregunta: ¿a dónde debemos ir el día sábado? El día sábado, que es el día que inicia el viernes a la caída del sol, y el sábado en la tarde a la caída del sol, es un día completo. Todo ese día debemos de estar en la iglesia. Debemos de estar, ahorita estoy ocupadito, luego te miro, muchacho. Debemos de estar en la iglesia. Bueno, contestada esa pregunta, vamos a ir a la pregunta número 6 para avanzar en este estudio conforme a las Sagradas Escrituras. Dice, ¿qué se puede hacer en sábado? Es una gran pregunta, porque muchos se pueden preguntar, pues qué, ya vimos a dónde debemos ir el sábado: a la iglesia y a estudiar la Santa Palabra, a meditar, a escuchar el mensaje de las Sagradas Escrituras. Ya vimos también de qué hay que abstenerse en sábado. Pero ahora, ¿qué se puede hacer en sábado? Es otra gran pregunta. ¿Qué se puede hacer en sábado?
Vamos a ver. Veo también a mi mente una historia que cuando el Señor Jesucristo empezó a liberar a los encadenados, endemoniados, ah, empezó a hacer milagros, a sanar de la vista a los ciegos, a los cojos que estaban en el camino. Bartimeo era uno de ellos. Y aquel que le dijo, levanta, toma tu camilla y sí, y ve a tu casa. Al que estaba en el estanque, que le dijo, bueno, ¿cómo puedo yo, porque ahí supuestamente un ángel bajaba cada cierto tiempo a ese estanque de Bethesda, pero en esta ocasión se acerca Jesús y él dice, no, pues ¿cómo puedo? Si cuando yo quiero me paro, otros ya avanzaron y ya se acercaron al lago. Pero el Señor Jesucristo ahí lo sana. Entonces, ¿qué se puede hacer en sábado? Y recordemos que ciertas personas en aquel tiempo, estudiosos de la palabra de Dios, estudiosos, maestros de la ley, sacerdotes, escribas, fariseos, que formaban el concilio, la iglesia en aquel tiempo, cuando vieron todo esto que el Señor Jesús hacía en sábado, le desearon la muerte. Incluso uno de ellos se atrevió a decir que él hacía todos esos milagros a través del espíritu de Satanás, cuando se refirió y le dijo, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, y le dijo, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el padre de los demonios, que es Belcebú. Entonces vemos que, bueno, vamos a dejar eso ahí, de esa historia, y vamos a regresar a la pregunta. Dice, ¿qué se puede hacer en sábado? Veamos qué dice la Santa Palabra en Mateo 12:12. Ahí mismo donde estamos en San Lucas, vamos a regresar el Evangelio de San Marcos, y luego vamos a llegar a Mateo, primer Evangelio de la Santa Palabra de Dios, del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, capítulo 12, ahí y ya hemos llegado, capítulo 12. Y volvemos a leer, la pregunta está ahí, el número 6 en la pantalla. ¿Qué se puede hacer en sábado? Mateo 12:12. Mateo 12:12. Capítulo 12 y versículo 12. Dice de la siguiente manera. Querido Dios y Padre Celestial, ayúdenos a seguir leyendo su santa y bendita palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto vales tú, amigo? ¿Cuánto vales tú, hermano? ¿Cuánto vales tu amiga que estás ahí? ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto valemos ante los ojos de Dios? Dice aquí en el 12:12 de Mateo, dice aquí en el 12:12 de Mateo, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. ¿Sí saben, amigos, que para hacer el bien no hay ninguna ley? O alguien que te diga, oye, ¿por qué estás haciendo, por ejemplo, a veces está uno tan agradecido en este mundo que de los bienes que Dios le ha dado, va uno, por ejemplo, yo en ocasiones salgo y con mucha alegría y encuentro personas que yo conozco, pues, y les digo, me salió uno, algo está pasando con el IP, ahorita vamos a ver, vamos a regresar al live. Bueno, volvemos a la pregunta, lo que estaba pasando con el live, como que me querían bloquear, pero ya regresamos. ¿Qué se puede hacer en sábado? Y ya hablamos la historia de Jesús, de Jesucristo nuestro Señor, cómo a él lo querían hasta matar y lo acusaban de que él echaba fuera a los demonios, no por el poder de Dios, sino por el poder del diablo. En una ocasión yo salí a una esquina donde estaban unos muchachos ahí y llegué 2 ocasiones. Pasó una señora vendiendo aguas, sodas, jugos, y les dije, muchachos, vengan, agarren lo que usted guste, lo que usted quiera tomar, yo lo voy a pagar. Y del otro lado donde yo pasé, había otros hombres tomando cerveza y alcohol. Estaban ahí emborrachándose. Entonces agarré yo y
Y cuando uno de ellos se cruzó, me conoce y me dijo, oye, tú, me dijo, ¿por qué les estás invitando a esta gente? ¿Por qué? Y yo dije, que hasta dónde llega la maldad, porque pues Dios me ha bendecido y Dios me ha dado y yo puedo, con lo poco que me ha dado, yo lo puedo hasta regalar a la gente. Me ha dado y yo puedo, con lo poco que me ha dado, yo lo puedo hasta regalar a la gente si yo quiero. Pero en ese momento le dije, bueno, usted veo que se molestó porque se ha molestado usted porque yo les estoy dando a ellos. Sí, pero le dije, pero ¿cuál es la razón? Dice, sí, yo me estoy molesto porque les andas dando a la gente y ellos no hacen nada por ti, dice él. Pero cuando pude separarme de ese lugar, mejor seguí mi camino y ahí lo dejé. Porque así hay es la misma maldad que sembró Satanás en el corazón. Es por esa razón y que a veces las personas actúan de esa manera. Bueno, contestemos la pregunta. Dice, ¿qué se puede hacer en sábado? O sea, ¿saben a quién le hizo esta pregunta el Señor Jesucristo a los fariseos, escribas en aquel tiempo? A la iglesia misma le hizo la pregunta. A los de la iglesia de aquel tiempo. Lo estamos trayendo al presente, pero en aquel tiempo. Que les dice, ¿cuánto vale más un hombre? Dice, que una oveja. O sea que le está dando más valor a lo que es criado a imagen y semejanza de Dios que a una oveja, porque el Hijo del Hombre vino a este mundo a hacerse carne. Siendo Dios, se vino a encarnar, a hacer carne por la misión de salvarnos, a recogernos a nosotros. Y como Dios preparó el día séptimo, el sábado, desde el principio, para el hombre, para que nosotros vengamos y nos reunamos como familia y le demos la honra y la gloria al Todopoderoso en ese día. Entonces, y otra de las cosas que él hacía el bien, sanaba, y algo que ellos, los mismos escribas o fariseos, la iglesia de aquel tiempo no podía hacer. No podían hacer milagros. ¿Por qué? Porque no se consagraban al Señor del todo. Pensaban en el dinero, incluso hacían cosas, estaban bajo el mando del César, del Imperio Romano. Y todos querían agradarle a ellos, preferían agradar a esos gobiernos que antes que a Dios. Pero el Señor ahí les dice, ¿qué se puede? Y por eso por eso viene la pregunta el día de hoy, ¿qué se puede hacer en sábado? Y es por eso, que si hay que ir a salvar a alguien, si yo me voy yendo a la iglesia, estoy yendo a la iglesia, pero recibo una llamada, o hay alguien que está en camino, o tal vez es alguien atropellado, yo tengo que hacer algo. Quizás yo no voy, no soy doctor, no soy médico, quizás no voy y lo levanto yo. Está herido ahí, lo atropelló un carro, supongamos que lo atropelló un carro, está herido, pero nadie se detiene. Entonces lo que tengo que hacer es llamar rápidamente una ambulancia, que vengan y le den auxilio. No importa si es sábado, porque para hacer el bien no hay ley. Dice que por lo tanto el que sabe hacer el bien y no lo hace, ya le es pecado. Y en aquel tiempo el Señor Jesucristo contó hacer el bien y no lo hace, ya le es pecado. Y en aquel tiempo el Señor Jesucristo contó una parábola también, en la cual dice que un hombre bajaba de Jericó, en el camino, y se le salieron los asesinos, lo golpearon, le robaron todo. Todo, le hicieron todo, lo golpearon. Y dice que ahí menciona a esos tipos de personas. Más pasó el sacerdote, el doctor de la ley. El doctor de la ley es que todo conforme a la palabra enseñan todo eso. Todo conforme a la ley, las Santas Escrituras. Y siempre tienen un privilegio, un rango, o están en una altura, en una posición más que nada, adentro del templo de la iglesia. Se podría decir que hoy pudo haber sido el pastor, pudo haber sido un anciano, un diácono, un feligrés que está consagrándose al Señor, pero en ese momento del camino a la iglesia y ve al herido en el camino, no se detiene para ayudarlo. Y del que menos esperaba, de ese hubo resultados buenos. Así que es lícito hacer el bien. No importa si el día sábado es mejor, porque es todos los días hacer el bien, pero el día sábado, si yo estoy rumbo a la iglesia y veo una gran necesidad, prefiero atender mejor esa necesidad de alguien y voy con los teléfonos, los dispositivos que están a la mano, puedo hablar al pastor, al anciano, a la iglesia y decirle si tengo algún
alguna posición en la iglesia, decirle que no voy a poder llegar por ciertas razones. Se puede hacer. Claro, aquel hombre que llevó a la persona que estaba golpeado en el camino, que bajaba de Jericó, el buen samaritano, creo que ya hemos escuchado en algún tiempo esa historia. Lo llevó al mesón, a una casa de cuidado, y dio dinero ahí, y dijo que se iría, pero que volvería y pagaría todo por esa alma. Y así quiere Dios que seamos. Así como el ejemplo que Jesucristo nos dejó, así también el buen samaritano apunta a Jesús, a Jesucristo. Porque de los hombres no nos podemos fiar en este mundo, porque podemos fallar por el mal que está en nuestro corazón. Sigamos a la siguiente pregunta. Bendiciones al que obedece a Dios. La pregunta número 7 dice, ¿qué promesa hace Dios a quien es fiel? Vamos a leer Salmos capítulo 37. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a leer Salmos capítulo 37. Vamos al Antiguo Testamento y buscamos antes de Proverbios estos Salmos. Y buscamos el capítulo 37. Que el Salmos es un libro que consta de 150 salmos y que fortalece a los que lo leen, y la palabra de Dios es eficaz. Edifica. Salmos 37, capítulo 37. Ya hemos llegado hasta aquí, lo tengo apartado, mire, una hojita doblada como que yo, para que me diera cuenta. Vamos a leer la pregunta nuevamente. Dice, ¿qué promesa hace Dios a quien es fiel? Salmos 37, capítulo 3 y 4. Dice de la siguiente manera. Gracias, Padre eterno. Ayúdame con su santa y bendita palabra. Le damos lectura en el nombre de Jesucristo. Santo Espíritu. Amén, amén. Dice en el versículo 3. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Gracias, Señor, por darnos tanta sabiduría. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Ahí está, establécete en la tierra. Mantente fiel. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. El versículo 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Claro, mis deseos al estar junto con el Señor, o estar en deseos de tu corazón. Claro, mis deseos al estar junto con el Señor, o estar en la obra del Señor, mis deseos no van a ser perversos, van a ser algo bueno que agrade al Señor. Entonces, y luego leemos el versículo 25. Dice, he sido joven y ahora soy viejo. ¿Quién dice esas palabras? Era el salmista David. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Esas son las promesas del Señor que nos recuerda a través de los salmos, a través del salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque se arrepintió de lo que él hizo. Y eso es lo que Dios quiere. Si queremos ser conforme al corazón de Dios, que nos arrepintamos de todo lo malo que hemos hecho en el pasado y que vengamos a los pies de Dios. El corazón de Dios, que nos arrepintamos de todo lo malo que hemos hecho en el pasado y que vengamos a los pies de Dios, pidiéndole misericordia, en su misericordia el perdón. A través de Jesucristo Él nos dará el perdón. ¿Qué promesa hace Dios a quien es fiel? Esa es ya lo leímos. La promesa que Dios hizo es de que no nos dejará solos, ni sin pan ni comida. Solamente que nos establezcamos en esta tierra y seamos fieles. Al establecernos en esta tierra, como hemos visto el estudio del Santo Sábado, guardando, yendo a la iglesia y haciendo el bien ese día. Si yo estoy en los Estados Unidos, pues en Estados Unidos voy a ir ese día a la caída del sol, te empieza el sábado. Si estoy en otro país, darme al horario de allá y a la caída del sol, empieza el sábado, el viernes en la tarde. Para el sábado en la tarde termina el santo sábado.
en cada país, o porque el mundo es grande y a veces aquí es de noche y es de día, pero debo de establecerme y ser fiel ahí, y ahí ver a la caída del sol cada día. Lo mismo, el mismo plan de salvación, y así como los judíos estuvieron de extranjeros por su desobediencia, pues tuvieran que no aguardaron mientras eran esclavos el día sábado, pero una vez que salen de la esclavitud y bajo el recordatorio, sus descendencias eran esclavos el día sábado, pero una vez que salen de la esclavitud y bajo el recordatorio, sus descendencias de los judíos, Dios les da, y no nomás venían judíos en el desierto, también venían gente de Egipto que se convirtió y aceptó al Dios verdadero. Así que Dios no hace excepción de personas, y Dios acepta a quien a Él lo acepte como Señor y Salvador. Y se una a la iglesia, aquella iglesia o remanente que conforme Isaías 28, no, creo que es 8:20, Isaías 8:20. Es más, lo vamos a leer aquí antes de pasar, para así también no sé que me haya yo equivocado. Y Isaías, vamos a ir, si no es Isaías 28 va a ser 8:20, pero aquí lo tenemos que ver ahorita. Y sabes, aquí ya llegamos, mire. Vamos a ver. Ok, vamos a ver primero 28, a ver qué dice. Isaías 20. O va a ser 8:20 entonces. 8:20. Isaías 8:20 dice de la siguiente manera, dice 8:20. Dice, aquí dice así, dice la siguiente manera, 8:20. Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. O sea que la ley son los 5 libros de Moisés. Ahí están los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos se refiere. Y el testimonio de Jesucristo es que todos los profetas hablaron de Jesucristo. Y ahora ya el Nuevo Testamento es el caminar de Cristo. Entonces, sobre eso fundamento nosotros debemos de tener cuidado. Y en esos 10 mandamientos está el cuarto mandamiento. Es por eso que estamos tomando en cuenta estos estudios. Porque hay muchas congregaciones o muchas personas individuales que a veces no se congregan tampoco, pero quieren servir al Señor, o en su corazón anhelan ese gozo, pero no se quieren someter, no se quieren congregar. Y es por eso que damos estos estudios, para animarlos de que para llegar a la salvación sí debemos de congregarnos, sí debemos de ver lo que Dios estableció desde el principio. Entonces, ¿qué promesa hace Dios a quien es fiel? Es que le promete que su descendencia no mendigará pan ni agua. Estará en una tierra segura, porque el Señor su Dios estará con ellos. Vamos a la número 8. Pues la pregunta número 8 dice, ¿qué protección brindará Dios a quien le obedezca? Deuteronomio 11, 13 y 15. Vamos al quinto libro de Moisés. Deuteronomio 11, capítulo 13 y 15. Capítulo 13 de Deuteronomio y el versículo 15. Y dice en la siguiente manera. 15, 12, 13. Dice, ya lo encontramos. Y es que ya creo que también ya estoy perdiendo se está degradando mi vista, porque ya
como que ya la letra está muy pequeña de la Biblia. Antes miraba bien, ahora ya se me está degradando. Pues también los años que van pasando, ¿verdad? Vamos a leerlo. Sin antes leer la pregunta primero, ¿qué protección brindará Dios a quien lo obedezca? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Hijo amado, el único Hijo de Dios, y el Santo y bendito Espíritu que se nos fue dado a través de Cristo, del bautismo. Dice, no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad. Destrúyelos junto con todo lo que haya en ella, incluyendo el ganado. Ahora vamos a ver qué es lo que se refiere. Era Deuteronomio 11, del 13. Era del 13 en adelante. Vamos a leer desde el 13 en adelante. ¿Qué protección brindará Dios a quien lo obedezca? Capítulo 13, 11 digo. Capítulo 11, ando en el 13 yo. Capítulo 11 y el del versículo 13 al 15 dice, si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con todo el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo y vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Qué gran bendición lo que Dios nos promete aquí. Qué protección brindará Dios a quien lo obedece. Qué protección. Le dará la lluvia a tiempo. En un resumen, todo lo que leímos es que la presencia de Dios estará en nuestras vidas y nos dará sustento, nos dará lo apropiado que necesitamos mientras estemos en el camino. Mientras no nos apartemos de la mano poderosa de Dios, Él estará con nosotros. Gracias, Dios Padre, porque nos diste el privilegio de poder. Él estará con nosotros. Gracias, Dios Padre, porque nos diste el privilegio de poder hacer. Y 2 tips dice: 1, obedecer fielmente a Dios. Obedecer fielmente lo que Dios manda. En Santiago 4:7 se encuentra. Y el capítulo, el número 2, confiar plenamente en Jesús. En Santiago 4:7 se encuentra. Y el capítulo, el número 2, confiar plenamente en Jesús. Plenamente en Jesús. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. He decidido guardar fielmente el Santo Sábado siguiendo el ejemplo de Jesús. Amén. Vamos a leer un poco detrás de información extra de esta cartilla, la fe de Jesús. Dice, ¿por qué guardo el séptimo día? Si alguien nos reta usted el sábado o el séptimo día, podríamos darle 6 razones. Controvertir usted el sábado o el séptimo día. Podríamos darle 6 razones incontrovertibles. Porque creo que hay un Dios, porque creo que hay desde el Génesis, desde el principio para su creación. Cuando todavía no existía un solo Dios. Entonces vemos aquí, dice, porque creo que hay un día del Señor y ese día es el sábado. En Marcos 2, 27 y 28 está escrito. Hoy en Génesis 2 del 1 al 3. Leemos el siguiente. Quiero ser un cristiano cabal. Génesis 2 del 1 al 3. Leemos el siguiente. Quiero ser un cristiano cabal en los pasos de Jesús. Primera de Pedro 2:21. Jesús respetó celosamente el sábado y
En San Mateo capítulo 5 del 17 al 18. Tenemos la tercera, en San Mateo capítulo 5 del 17 al 18. Tenemos la tercera contestación, se podría decir. Si no cabe duda que si Cristo Jesús, su madre María, apóstoles, estuvieran hoy en la tierra, guardarían escrupulosamente el sábado. Hebreos 13:8. Cuarto tip para poder contestarlas. Si alguien me pregunta por qué guardo el sábado, quiero ser fiel hijo de Dios. Creo el sábado, el séptimo día para el hombre, para que estemos y él pueda estar en medio de nosotros, en medio de su iglesia, así como lo estuvo en el pueblo de Israel, así con nosotros. Dice, en la Biblia me dice santo, del 2 al 3 de los versículos 1 al 3, en el versículo 3 del capítulo de Génesis, desde el principio. En él estuvo él con su creación, con Adán y Eva, y con los animalitos que existen en este mundo. Entonces, Dios, animalitos que existen en este mundo. Entonces, Dios, su gran creación que hizo, puso ese sábado para él de su creación en este mundo. Y fíjense nada más en con el león cayó el y luego se dio al pecado. Está el mundo. La gente no tiene, ahora tiene. Él pagará por todo lo que hizo en el mundo. El 3, 4, 7, el sexto tip dice: quiero estar con Jesús en el cielo. Ahí se guardará el sábado. Isaías 66 del 22 al 23. Entonces, los mandamientos reflejan el carácter de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 10 mandamientos son fijos, son incambiables. La palabra de Dios es permanente, no es movible. No podemos poner ni quitar, sino que hay que leer aceptar lo que Dios es, su plan de salvación. Todo nos lleva a Cristo Jesús. Se resume en una sola historia. Esa sola historia en lo que la ley apuntaba eran las leyes rituales que están escritos en la ley de Moisés, y aparte se le añadieron a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son estables y no cambiables, pero los rituales eran sombra de lo que había de venir, y era Cristo que vendría un día. Y a hoy nomás tenemos los 10 mandamientos para regir. Son la norma con la que Lucifer no se hubiera encontrado. No se hubiera encontrado. Entonces, ya si alguien me pregunta por qué guardas el sábado, no me pregunta. Solo de la Biblia. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el estudio. Haremos una corta oración. Entregaré y cantaremos un cantito. Un cantito que... Bueno.
Entonces vamos a ir, vamos a cantar. Vamos a cantar Renacer. Para gloria y honra del Señor Jesucristo. Después haremos una corta oración y nos despediremos. My mantra is that every next level. Amén. Que Dios les bendiga en Cristo Jesús. Cantemos con gozo y alegría para que el Señor sea exaltado en nuestras vidas. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, de este mundo infeliz, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi mente le al levantó. Hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer.
Oremos, hermanos. Querido Dios y Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos. En el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por sus llagas fuimos curados. Él fue llevado al matadero sin abrir su boca, menospreciado, golpeado, escupido. Aquel maltrato que soportó, todo por amor a mí. Juan 4, 3, 16 dice que de tal manera nos amaste, Padre amado, en su misericordia, en su amor bondadoso. Señor Padre eterno, bendiga a este pueblo que se encuentra de pie en este mundo. Bendiga, Padre amado, las personas que llegaron hasta este estudio, hasta este momento, Señor. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, que está como el sumo sacerdote a la presencia tuya, y que en la tierra no estamos solos, sino que el Santo Espíritu está aquí. Gracias, Padre amado, estás sellando tu pueblo para que el gran día que vengas por segunda vez seamos llevados delante de ti, delante de tu presencia, para vivir 1000 años en el cielo. Y después de los 1000 años, Señor, sabemos que usted tiene algo, volverá a recrear esta tierra, y estaremos ahí, Padre amado, para ver cómo usted va a recrear nuevamente cuando haya limpiado este mundo y ponga a Satanás bajo rejas, bajo cadenas o en el lago de fuego, juntamente con sus ángeles que lo siguieron. Aquellos que no quisieron aceptarse y regresar o pedir el perdón allá en el cielo, estarán echados al lago de fuego, juntamente con la gente que no quiere nada contigo en este mundo, Señor. Pero en estos momentos somos pocos los que estamos aquí y nos ponemos en tus manos para que usted nos tome y nos lleve en sus brazos. Como un padre lleva a su bebé, a su hijo en sus brazos, así, Señor, clamamos para que usted nos lleve en sus brazos. Ayúdenos, bendíganos y protéjanos del enemigo que está en este mundo, que ya no tiene más potestad sobre tus hijos, sobre los que te han aceptado, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias, Señor Jesucristo, por haber tomado mi lugar en la cruz, porque yo merecía morir allí. Gracias, Santo Espíritu, porque nos fuiste dado, Padre, nos fuiste dado a través del Padre, porque aceptamos el sacrificio de Jesús. Hicimos pública nuestra fe y queremos seguir haciéndola pública hasta aquel gran día cuando venga Jesús de Nazaret por segunda vez por su pueblo. Cuando habrá silencio en el cielo, porque no quedará nadie, todos los ángeles vendrán juntamente con él y se llegará a la altura de los cielos y subiremos juntamente con él. Gracias, eterno Dios. Bendiga aquí nuestros amigos, hermanos que nos visitan a través de la plataforma. Ayúdelos y que puedan seguir adelante, avanzando, y están invitados para los siguientes estudios que tendremos el martes y el jueves a la misma hora, 7:30. Gracias, eterno Dios. En Cristo Jesús oramos, y el Santo y bendito Espíritu. Amén y amén. 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 Que Dios los bendiga en Cristo Jesús. Hemos terminado los estudios y me da mucho gusto verla ahí a usted, Wendy, que estuvo ahí, Patricia. Y sabemos que muchas personas, aunque no se hayan quedado en este live, se han quedado dos al final, la Guerrera y también Wendy, y no sé quiénes más se quedaron, pero están invitados para el otro estudio, que sería el lunes, el martes y el jueves. 3 días a la semana vamos a estar llevando estos estudios a las 7:30 por la tarde. Que Dios les bendiga y grandemente los colme de bendiciones. Amén y amén. ¿Qué te iba a decir? ¿No miraste la silla, las petacas, Víctor? Las petacas, ¿no las miraste? Allá. ¿A dónde están? No las hay.